director ejecutivo del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, nos acompaña esta mañana. Y bueno, iniciando, Roberto, porque es de conocimiento público, el último censo que se realiza acá en el Ecuador, pues hubo una serie de observaciones y no precisamente felicitaciones. Observaciones en el sentido de que fue imprudente o no fue el tiempo adecuado, habida cuenta que vivían o seguimos viviendo este nivel de violencia, delincuencia. Entiendo que hasta 25.000 censadores, la mayoría jóvenes, desertaron o prefirieron no continuar porque obviamente estaban amenazados. Y yo no sé si esto habrá sido la consecuencia, Roberto, pero en todo caso, si había una población o existe una población de 18 millones, en todo el contexto de la planificación y al momento de tabular, pues aparecen tan solo 10 millones de ecuatorianos. O sea, digo yo, no es tan grave que falten los 8 millones, pero recordemos que este censo es un censo es un censo de vivienda, es un censo de hogar, es un censo para medir los niveles económicos de nuestra sociedad. Es más, y recuerdo que incluso hasta etnias no fueron consideradas en este censo. ¿Qué fue lo que pasó, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, a ver, quiero empezar aclarando algunas cifras que has mencionado Por favor. y creo que voy por la más importante. Ya. Este censo fue el más desafiante que ha tenido la historia republicana de este país y es específicamente por la ola de inseguridad. Ujú. Recordaremos que los censos anteriores se hacían paralizando el país un día y se necesitaba el apoyo voluntario de los estudiantes de los últimos años del bachillerato, menores de edad. Te pregunto yo y te hago la repregunta tal vez para Ya. que las personas nos escuchen. Ok. ¿Ustedes creen que hubiera sido viable hacer un censo en Ujú. un día, o que mejor dicho, los padres de familia hubieran enviado a sus hijos a las calles de este Ecuador Ujú. a hacer un censo en un día y exponerse a la inseguridad? El No. INEC claramente dijo no, Claro. no podemos exponer a los Así es. menores de edad. Y en ese sentido, contratamos a cerca de 18.000 personas y 18.000 personas del propio territorio. Entonces, este censo yo quiero rápidamente decir que fue el primer censo por Internet, Ok. el primer censo que contrató personal en territorio, el primer censo que captó la información por dispositivos móviles y el primer censo que georreferenció las viviendas de este país. Y ahora, de camino ya a lo que son las cifras, quiero mencionarte, ahí hiciste Ujú. mandaste un dato, pero este censo de población contabilizó a 16,9 millones de personas, no Ah, 10 ok. millones como tú No, mencionaste en vale, su vale, vale. momento, número uno. Y número dos, en un ejercicio totalmente independiente, unos meses después, hicimos el cálculo de la omisión censal. La omisión censal es el porcentaje de la población que no fue contabilizada por A o B circunstancia. Y ese porcentaje llegó al 4,2%. Ujú. ¿Qué quiero decir? Ya. Que en un mundo teórico ideal que no existe, Ujú. nos faltó o tuvimos que haber contabilizado un 4,2%, hubo un 4,2% faltante, pero la omisión censal y las personas que me están escuchando han existido en todos los censos de población, existió en este censo de 2022 y en el futuro seguirá existiendo, ¿ya? Y en el Ujú. tema étnico, el día Ujú. de ayer en la comparecencia en la asamblea, demostramos con datos, no Ya. con relatos, y ratificamos la cobertura y la validez de este censo de población. Roberto, es cierto, y vuelvo a, en algún momento mencionaste sobre lo conveniente, lo prudente de elaborar un censo. Yo sé que eso está contemplado y en todo caso es, a ver, caramba, ya está normado en el Ecuador el realizar un censo de población vivienda para conocer en qué circunstancias vivimos. Pero te digo, con este ambiente desafortunadamente adverso en el que vivimos, era lo conveniente. Yo sé que ustedes lo hicieron, Roberto, de manera virtual, pero también hay que tomar en consideración, no tan solo virtual, porque también hubo quienes estaban realizando trabajo de campo,
Pero reitero, Roberto, o sea, ¿había alguna manera o había una otra solución como para tener datos más fidedignos pese a este ambiente? Sí, la respuesta es, una vez más nos ratificamos en la decisión que tomamos Ya, y una vez más vamos al sentido común. ok, El censo se realizó en su fase presencial el 7 de noviembre. sí señor. Unos pocos días antes, Enrique, Ujú. se decretó un estado de excepción en las tres provincias del país por una conmoción social, la crisis carcelaria, bombas en gasolineras, tú recordarás. Claro, Si hubiéramos hecho el censo en un día y con estudiantes, ¿cuántos padres de familia hubieran enviado a las calles a sí, los hijos? sí, sí. ¿Ya? Ahora bien, Ujú. si los censos, por otro lado, te quiero mencionar, no Ya, se planifican y se ejecutan en un mes, en 2 meses, se planifican casi en 5 años. ujú. Entonces, buscar las condiciones ideales u óptimas en un contexto como el que estamos viviendo. Han pasado ya casi más de un año y medio desde que realizamos el levantamiento de la información y las condiciones, lamentablemente, han seguido igual de complejas, no para el INEC, sino para toda la ciudadanía. Así es. Pero para eso estamos listos, Enrique. Ujú. Para eso las instituciones como el INEC está preparada para hacer frente a estos desafíos y poder levantar información que es extremadamente importante. Claro que Y sí. en el tema del levantamiento de la información, ahí te quiero, por ejemplo, dar solamente unos Claro, por datos. favor. Mira, este censo ya es totalmente público desde septiembre del año anterior y hemos tenido ya cerca de 65,000 visitas a nuestro visualizador. Ujú. Tenemos más de casi 380,000 visitas a nuestra página web para consultar los resultados del censo. Eh, y oh sorpresa, tenemos también más de 60 pedidos de información de las diferentes asambleístas que son de diferentes bancadas Ya. que están ya consumiendo la información del censo Ujú. para el diseño de sus proyectos de ley. Este dato para nosotros es clave porque da cuenta de la utilidad y la validez ya del censo de población. Y quiero transmitir una vez más, el día de Ujú. ayer fuimos a la Asamblea Nacional a explicar punto por punto, como es Ujú. nuestra obligación como servidores públicos, Ujú. todo el proceso y ratificar la cobertura y la validez de los resultados de este censo de población. Correcto, Roberto. Te hago una pregunta adicional para luego darle paso a mi compañero el abogado Ramiro Cepeda. A ver, Roberto, este tema del censo en algún momento podría ser mal utilizado. A ver, sí es importante, es un indicador para conocer cuántos somos, quiénes somos, cómo vivimos, etcétera, y otros indicadores más. Pero te digo, desde el punto de vista político, podría ser mal utilizado o en algún momento aprovecharse de eh, información o una data que de pronto ustedes la están estudiando, pero sin embargo, ¡pum!, por ahí se filtró, di tú. No, mira, la información, nosotros tenemos protocolos clarísimos. La información primero es pública. Al ser pública, tú evitas justamente, democratizas el acceso a la información. Y lo más potente de este censo de población es que te permite, por el contrario, identificar brechas sociales, que es lo que más se requiere en este Ujú. país combatir. Ya. Número uno. Número dos, también les permite a los gobiernos autónomos descentralizados tener información fresca para el desarrollo de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que dicho sea de paso, venimos ya trabajando con varios gobiernos autónomos descentralizados, apoyándoles técnicamente para que ellos puedan plantear este tipo de información. Ahora bien, que puedan existir personas, independientemente que sean políticos o no, Ya. que quieren hacer un mal uso o una mala interpretación de la información, Eso, que es claro, distinto, así es. eso, digamos, le corresponde a cada ciudadano, pero en nuestro caso Ujú. haremos el buen uso de la información y de hecho asesoramos a los líderes de opinión, a las autoridades locales, para que puedan interpretar bien cómo está su territorio. Ejemplos muy concretos te doy. En el Ya. cantón, por ejemplo, Durán. En Durán tenemos, gracias al censo de población, pudimos determinar que Durán es el cuarto cantón que más creció en los últimos 12 años en términos de población, Ujú. pero también es el cantón que ha retrocedido en el acceso o la cobertura del agua potable. Eso, digamos, las personas del territorio lo conocen, Ujú. pero ya darle un número, darle una Así es, cuantificación, ayudará claro. al alcalde para poder tomar mejores decisiones.
No, definitivamente, los datos precisos y certeros son importantes. Estamos dialogando con Roberto Castillo, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Buenos días, Ramiro, un gusto. ¿Cómo ha estado? Roberto, dado todos los avatares que sucedieron durante el censo y que usted los ha narrado con lujo de detalles y preocupación, ¿qué tan confiables se vuelven los resultados? ¿Qué margen de error podríamos colegir que puede entender? Porque no existe la data perfecta, pero sí existe la información más cercana a los hechos. ¿Qué margen de error, qué margen de seguridad podemos tener sobre los números, cifras y enunciados que se citan en su resultado? La respuesta en concreta es, y nosotros ratificamos y decimos a la ciudadanía, confíen en los resultados del censo de población, garantizamos una muy buena cobertura y en ese margen que tú acabas de mencionar tuvimos una cobertura del 95.8% o dicho de otra manera, un 4.2% de la población o que es la omisión censal. Eso se considera en los términos internacionales como un censo de una cobertura aceptable. Ahora bien, creo que también es importante comunicar a la ciudadanía que el censo no lo realiza Roberto Castillo. El censo lo realiza una institución de más de 47 años de vida institucional que está conformada por más de 300 profesionales, escuchen bien, especializados en demografía, en geografía, en economía, en sistemas, en planificación estadística, en administración pública. Muchos de ellos tienen 3 y hasta 4 censos de población como experiencia. Y este es el resultado de una institución que a pesar de las dificultades de la ola de inseguridad, a pesar de ataques políticos que han existido lamentablemente y a nivel internacional, es vergonzoso ver cómo en este país se atacó todo, hasta se metieron con el Sí, censo de Roberto, pero población. esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue otra. Ya usted me está diciendo que ha habido una 4.2 de omisión censal, lo cual lo entiendo y es algo que se puede manejar. Estoy diciendo, dentro de la información que se recopiló, ¿cuánta certeza podemos tener? Porque una se hizo vía telemática, otra pudo haberse hecho bajo presión o miedo en territorios y otra simplemente se manejan márgenes de error estadísticos. Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cuánto de la información puede tener o adolecer de alguna dosis de error que nos lleve a no a dudar del censo, sino a manejar de una manera técnica sus resultados? Porque dentro de lo técnico debe de haber un margen de error. Por supuesto, y el margen de error, que usando tus términos, es del 4.2%. Y eso está dentro de los parámetros que se consideran aceptables para la viabilidad Roberto, tú me de un dijiste que el censo de población. 4.2% era omisión censal. ¿Es lo mismo omisión censal que margen de error o coincide que es el mismo número? Técnicamente hablando, se conoce como omisión censal. No existe margen de error en un censo de población, el término como tal, para referirse a la cobertura. Ya. Simplemente es una jerga, pero para justamente interpretar tu pregunta correctamente es del 4.2%. Omisión Y censal. muestra de aquello, si me permites desarrollar la idea, Por favor. es que uno hace un análisis de consistencia de la información. A través de la división de población de la CEPAL, junto con nuestro equipo de Omisión demógrafos, censal. se hizo una proyección de población, un trabajo de 2 años y medio, que es un ejercicio independiente al operativo del censo de población, y pudimos estimar y luego proyectar el tamaño de la población. Y es básicamente la diferencia entre lo que proyectamos de población versus los 16.9 millones de personas que contabilizamos, que se calcula o se deduce este 4.2% de omisión. Ojo, ese 4.2% de omisión en este censo 2022 es similar a los censos anteriores y está dentro de los rangos de la región. En el censo del 2010, por ejemplo, también existió omisión censal, cerca del 3.5%, y es básicamente el mismo método que hemos aplicado. Ya, a ver, déjame hacerte una pregunta. Yo no he visto el censo en los resultados, por eso quiero hacerte una pregunta sobre alguna información que me interesaría de la población que tiene el Ecuador.
cuántos son hombres, cuántos son mujeres, los rangos de edad de cada uno, ya, y el nivel de formación académica de cada uno. Es un poco para saber del mapeo de la población, cómo estamos entre hombres, mujeres, clases media, media baja y alta, y solidez académica de la población. Mira, sí, ahí más bien aprovecho el espacio y hacerte la invitación antes de responder tu pregunta. Te invito, y a todas las personas que nos están escuchando, ingresar a www.censoecuador.gov.es y se te va a desprender en la pestaña Resultados un visualizador muy amigable para que tú puedas consultar toda la información sociodemográfica del país a nivel de provincia, cantón o parroquia. Es decir, si tú quieres saber, por ejemplo, vas a entrevistar a una autoridad local, por ejemplo, y quieres consultar sobre cómo está la situación de su territorio, ingresa al visualizador y vas a tener toda la información a tu mano. Dicho esa premisa, por ejemplo, acabo de ingresar al visualizador y tenemos que en los resultados principales del censo de población, nosotros contabilizamos a 8.252.523 hombres y a 8.686.463 mujeres. Primer En tema, hay más contexto, mujeres que hombres. primer punto, hay más mujeres que hombres y esto es, para algunos fue una sorpresa, pero es algo que históricamente ha sucedido. Hay más mujeres que hombres, no en la proporción que a veces de forma coloquial se suele pensar, pero básicamente es porque las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres, ¿ya? Y a más de eso, tienes que del total de hogares, hay 5.188.827 hogares registrados en el censo, de los cuales el 38.5% son liderados o quien representa y toma las decisiones en ese hogar son mujeres. Y esto es parte también del nuevo rostro del Ecuador, que comparado con el 2010 hemos visto cómo van cambiando los comportamientos de la población o con hogares donde tienes mayor presencia o de las mujeres en la representación del hogar. Y también hemos visto en este censo de población cómo en promedio el tamaño del hogar ha empezado a reducirse. Hoy el tamaño promedio es de 3.25. En los años 90 o en el año 2001 llegaba casi a 4. ¿Qué te estoy contando de una forma diferente? Es que la población, si bien sigue creciendo, crece a un menor ritmo y cada vez nuestros hogares son más pequeñitos en promedio. Y eso es un cambio demográfico que solamente el censo de población o gracias al censo de población pudimos conocer. Haciendo una información necesaria como por ejemplo para calcular las prestaciones en la seguridad social con respecto a la expectativa de vida y a la expectativa de vida de los jubilados. Hay más gente con expectativa de vida, lo que quiere decir que en buen romance este insumo podría servir para aumentar la edad de la jubilación. Estoy dando una idea al aire, pero si la expectativa de vida aumenta, la expectativa de jubilarse y de ser productivo también aumenta. Correcto, lo que tú acabas de mencionar, yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista de un experto en seguridad social que ya consumía la información del censo o estaba totalmente consciente de la información del censo y de las proyecciones de población. Y aquí viene el mensaje que lo he manifestado en otros espacios. Gracias al censo de población y consecuentemente a las proyecciones de población, hemos determinado y cuantificado con mucha precisión que el Ecuador ha entrado en un proceso de envejecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a envejecer. Por un lado, van a empezar a nacer, de hecho, repito, el Ecuador ha entrado en un proceso de envejecimiento que, por un lado, a partir de más o menos 2012, 2013, se empieza a observar cómo empiezan a proporcionalmente a nacer menos niños y por otro lado, cómo empiezan a tener mayor esperanza de vida de los adultos o adultos mayores. Con ello, lo que estamos teniendo es que en 5, en 10 años, van a haber proporcionalmente cada vez más adultos y adultos mayores y menos jóvenes y niños. Y si es que ya tenemos complicaciones en la sostenibilidad del sistema de pensiones hoy, el problema va a ser mucho mayor unos años después. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que en los próximos años cada vez van a ingresar menos personas a la fuerza de trabajo y por ende, de los que ingresen, ya sabemos que apenas el 30% cotiza la seguridad social.
y por otro lado se tendrá que cubrir las pensiones de una población cada vez más vieja. Y eso es una de las complicaciones que vamos a tener que resolver como país, pero gracias a los resultados confiables de este censo de población, los que trabajan en seguridad social pueden tener elementos técnicos rigurosos que les permita tomar mejores decisiones. Sí, yo solo me río porque a mi edad mi padre tenía 11 nietos y yo a esta edad tengo solo 2, así que por ahí está la aritmética clarísima. Queremos a... Mira, Dime. pero perdón que te interrumpa, pero tú acabas de validar básicamente los resultados del censo. O sea, tu historia es la historia de la... Mi papá también me dice exactamente lo mismo. Me dice, ¿qué fue los nietos? Y en casa todavía no estamos en esa altura, ¿me explico? Y muchas personas de mi edad, que estamos en alrededor de los 30, los 40, no tenemos hijos y estamos potencialmente decidiendo adoptar una mascota. Eso es un cambio demográfico súper potente. Sí, y es un chip que no me gusta. Roberto, que tengas un buen día, pero bueno, lo que me gusta no es lo que precisamente sucede en el mundo. Gracias por la entrevista, por los datos y por mandarme a hacer la tarea de ir a ingresar a la página web de ustedes. Con mucho gusto. Pasa bien, un buen día. Buen día, igual. Bueno, abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Claro que sí. ¿Qué va a decir usted? Déjeme hidratar. Hidrátese mientras yo observo cómo se hidrata. ¿Qué le parece si le pregunto? Ya, hoy día, ¿qué día es hoy? Hoy día es jueves. ¿Qué? ¿Jueves? Bueno, hoy es jueves de Amex dobles en bares, por eso uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Luca Acorde, Casa Cabana, Ceja Fredo, Lola Sky y muchos bares más. Disfrute el